Bueno, pues aquí estamos en Playa Pelícanos, hoy 25 o 26 de noviembre. Ya no sé ni qué día vivo, de verdad. Es lunes, son las 1:30 de la tarde y la playa está estupenda, ¿no? Lo que sigue. Hacemos la presentación aquí en la playa, ¿por qué motivo? Porque ahora vamos a poneros el avance de obra de Midtown 360, ese desarrollo donde compré un departamento. Queda uno a la venta, un estudio. Y luego tiene dos penthouse también más a la venta. He querido grabar los avances de obra porque yo esperaba que me lo entregasen prontito, pero se va a retrasar todavía 2 o 3 meses más. Entonces os pongo los avances de obra, los vemos y seguimos aquí en la playa grabando. Espero que os guste, os pongo la intro. Aquí empezamos la grabación de Midtown 360, avances de obra. Aquí estamos en Playa del Carmen. Esta es la avenida 25 entre la calle 4 y la calle 6. Este edificio es doble, tiene esta parte de aquí. Este sería el lobby, esta sería la bajada del aparcamiento y es un poquito gemelo a este, lo único que es un poquito más ancho. Midtown 2 también tenemos alguno a la venta todavía. Ahí me parece que hay uno. Aquí tenemos dos penthouse y un estudio todavía disponible. Y me he acercado hoy aquí. Angelina, saludos, me pediste saber cómo iba el avance de obra, a ver para cuándo más o menos se entrega. Se pensaba entregar este mes, pero ha retrasado un poquito. Yo creo que para el mes, digamos, de enero, finales de enero, primeros de febrero, yo creo que ya estaría disponible. Pero lo vamos a comprobar, vamos a mirar por dentro. Son departamentos que se van a entregar amueblados y equipados. Va a tener unas buenas amenidades. Y aproximadamente los departamentos son tipo estudio de unos 46-47 metros cuadrados aproximadamente. Aquí estoy con Joel, saludos Joel. Hola, ¿qué tal, Paco? Gracias por acompañarme porque estoy a 2 días de salir de viaje y ya sabes que yo tengo aquí comprado un departamento que lo vamos a visitar luego. Así es, y aquí vamos a visitar unas unidades que tenemos todavía a la venta. Ajá. Próximas entregas, tenemos penthouse y estudio de igual manera. Venga, pues vamos a pasear, vamos a irnos. El aparcamiento, la entrada es ancha. A pesar de que tenemos este palito aquí que molesta un poquito, pero la entrada es ancha y cómoda de bajar. Eso es muy bueno para el aparcamiento. Vamos a conocer el edificio por dentro, porque ya os digo, es doble. Me voy a asomar por aquí para que veáis el tema este de que es doble el edificio. Y luego lo vamos a conocer por dentro. Me refiero que esta parte de aquí y la de atrás son dos edificios separados por un ojo de agua en medio. ¿Es correcto? Así es, Paco. Todavía tenemos, como decíamos, también de este lado, en el piso superior, un estudio disponible. Muy ¿En bueno. la planta 1? Quinto. Quinto. Ah, en el quinto. Ah, pues buena planta. Fíjate los aparcamientos que ahora mismo pues no se ven completos porque están cerrados con maderitas porque los usan de almacén, ¿no? Pero la bajada del aparcamiento es bastante cómoda. Así se puede ver. Y nos vamos a subir por las escaleras, todavía no está disponible el ascensor. Vamos a ir para las escaleras que las tenemos por aquí. A mi espalda tenemos el ascensor, que sería esta la entrada. Puedes bajar al aparcamiento. Y por aquí subimos a las escaleras que en la parte de abajo no se ven todavía trabajadas. Luego ya cuando lleguemos a la parte principal, pues ya empezamos a verlo todo trabajado, ¿no? Esto que están trabajando aquí sería la entrada del lobby, que en este momento se ve así. Esas son las escaleras de la calle. Escaleras que vamos a subir luego para arriba. El ascensor. Los dos edificios se comunican por aquí. Tendríamos una persona en el lobby que nos atendería. ¿Es correcto? Así es, así con los servicios para que a tu llegada sea recibido. Y pues ya dependiendo en qué torre te estés hospedando, te vayas a través de este... Vamos a conocer la planta de abajo y luego nos vamos a ir al primer nivel. Aquí en la planta de abajo, pues ya veis que están trabajando. Ahí estaría la mesa de recepción, a lo mejor ahí que es lo que tenemos también. Así es, tenemos también... Esa sería la recepción. Ajá, la persona de... el lobby, también aquí vamos a tener sillones y todo con respecto Todo va a a la estar recepción. decorado. Esta es la parte del ojo de agua, con una cascadita que van a poner por ahí. Y estos departamentos que se comunican entre ellos, así, yo me parece que tengo este es el 06, ¿no?
Luego vamos a subir a ver cómo está ahí. Vamos a ver cómo se siente uno. Este sería el departamento que yo le tengo pues mucho cariño. Va a ser el primero que vamos a recibir. Precioso. Vamos a subir arriba a ver cómo está. Se ve bastante amplio. Y luego nos vamos a esta parte de aquí porque lo que son las amenidades las tenemos en este edificio. Y lo único que tengo que hacer es bajar mi primera planta y subir por el ascensor del otro. Bueno, vamos a subir al primer nivel. Esta sería la entrada. Ahora que lo estoy viendo todavía está bastante atrasado lo que es el departamento. Aquí tendríamos un baño completo, todo con mármol y esta pared de aquí normal. Ahí tendríamos la ducha, la parte del grifo, del servicio. Y tal como entramos en el departamento ahora, porque no se vea amueblado, pues vosotros con la cámara no lo veis tan amplio. Pero es un departamento bastante amplio, una buena terraza como veis ahí. Y le quiero mandar saludos a Erika y a Jorge, creo que es, de Toluca. Me parece que vamos a tener que hablar con Alan para que nos encuentre una renta en otro lugar, porque yo pensaba que para el día 20 de enero esto ya estaría disponible, pero no está disponible. Entonces vamos a tener que buscar otro lugar. Os quiero mandar un abrazo por ahí. Vosotros si vais a estrenar el departamento, aquí tenemos el aparato de aire acondicionado, una buena terraza bastante amplia. Aquí le van a poner lo que es el cristal, antirruido, prácticamente, y también con una cortina que va a ir aquí arriba. Ya está preparado el aire acondicionado. Ahí en esa zona iría lo de la televisión. La cama king size que la tendríamos aquí en esta parte donde está Joel. También tendríamos un closet, una cocina completa que tendríamos allí, un sofá cama. Va a quedar espectacular. Ya tengo ganas de recibirlo. Me falta, pues yo pensaba que mientras estaba de vacaciones me lo iban a entregar, pero no. Vamos a esperar un poquito más. Así es. También lo que estoy apreciando es de que sí está bastante amplio tu sí, está bastante amplio, 47 metros cuadrados. Y la terraza sí está también muy buena. Está espaciosa, sí. Lo que han terminado ya es el ojo de agua, lo que pasa es que ahora mismo está tapado, pero fíjate la vista que tenemos aquí, simplemente de tener este ojo de agua aquí al ladito y poder disfrutar de las amenidades que tenemos ahí arriba, que por eso os hablo que las amenidades es parte de tu departamento, que ahora las vamos a ver cómo están. Angelina, saludos, espero que por lo menos te sirva de ayuda lo que estamos grabando. Y no solamente para ti, también para Héctor y para otra gente que confía en nosotros. Para explicarles dónde está ubicado el que tenemos a la venta, sería el quinto nivel, en aquella parte, aquel de la esquina. Vamos a conocerlo y nos vamos para las amenidades. ¿Te parece? Así, vamos. Y si voy viendo departamentos por ahí para ver el avance, más o menos están casi todos como este, ¿no? Más o menos. Ya lo iremos viendo. No, vamos a bajar, Adriana. Vamos al otro edificio. En el edificio tenemos una entrada de luz, como estáis viendo, y luego esta ya es una de las puertas que han puesto en uno de los departamentos, unas puertas bonitas que tenemos por ahí, ya se irá mejorando, que sí. Y esto sería para revisar el tema de cableados o de aguas o cosas así, de servicios, ¿no es así? Así es, y del elevador también. Y luego pues van a ir decorando las partes estas de aquí del pasillo, las van a decorar como estáis viendo así. Y esto sería otra vez la parte del lobby. Y nos vamos donde está Adriana, por allí. Y vamos a ir a este edificio de acá, la quinta planta. Sí, porque están ahí trabajando. La quinta planta, en la parte de allí, sería el departamento, que viene a ser como el mío, lo único que la tenemos en la parte de amenidades, en el edificio de enfrente. Aquí están también trabajando con el tema de decoración y también tendríamos plantas por todas partes, ¿eh? Aquí. El ascensor es donde está Adriana en este momento, otra entrada de luz ahí y nos subimos para arriba. Aquí ya vemos parte de las escaleras, todavía no están pulidas, no están limpias. En el edificio de enfrente ya le han puesto las puertas a los departamentos. Vamos a seguir subiendo, por aquí también están con las escaleras, que se están poniendo poco a poco. En el primer nivel, que es ese de ahí, este es el quinto nivel. Fijaros las vistas que tendréis, porque tendréis vistas al atardecer justamente. Joel, una buena terraza donde estamos. Así es, 47 metros cuadrados, buen espacio, la verdad. Así se ve el departamento. Es igual como el mío de grande. Sí, es de 47 metros cuadrados también. También tenemos baño. ¿Y qué deciros de esto? Mira, para los que estáis ahí que ya habéis comprado y para los que vais a comprar. Si tuvieras comprado en la preventa, como hice yo, Angelina o Héctor, los departamentos tienen un precio. También hay más seguidores por ahí.
tú lo compraste en un precio y actualmente este departamento se está vendiendo en 190.000 dólares. Eso, pues tú te haces tu cálculo y si te sientes, bueno, me están tardando un poco en entregarlo, pero sí que sigo teniendo ganancias mes a mes que pasa. Y para el que compre ahora este departamento de 190.000 dólares, que es el valor que tenemos en la zona, pues en 2 o 3 meses ya podrá disponer de él y podrá generar rentas, igual como nosotros podremos generar rentas, pero él ya lo podrá inmediatamente y entonces en 2 años las rentas que te puedan dar podría ser la garantía a lo mejor también de la preventa. Y nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos las rentas y la preventa. Pero igualmente de las dos maneras tenemos una plusvalía en el dinero que estamos invirtiendo. ¿Es correcto lo que digo? Así es, y precisamente es una de las cosas a considerar, ¿no? Muchas personas en la construcción, claramente muchas personas nos trazamos, pero hay personas que sí están dispuestas a sacrificar la calidad, ¿no? Por decir, en este proyecto estamos viendo que no lo estamos sacrificando. Preferimos, pues, tomar un poco de tiempo a meternos en tomas de bajar calidad de los condominios. Pues ya sabéis lo que pasó aquí en la zona con el Tren Maya y otras obras importantes. Entonces eso lo que hizo a muchas obras fue perder trabajadores, se lo llevaron. Luego no solamente el trabajador, sino los materiales. Tú pedías material para tus obras y resulta que las tuyas se retrasaban para dárselas al Tren Maya. Eso es otro de los motivos por los retrasos. Pero lo importante de todo es que ya lo estáis viendo, está el 90% ya construido, está cerca ya de su finalización y yo estoy feliz de estar aquí con vosotros, pudiendo enseñar esto como si estuvierais vosotros de visita. ¿Es correcto eso también? Así es, porque precisamente pues ya estás a punto de recibir tu condo cerca de la Quinta Avenida, ¿no? Cerca del mar. Eso lo vamos a ver ahora. Muy rentable, la verdad. La zona es muy bonita. Es de las primeras zonas que se desarrollaron aquí en Playa del Carmen debido al ferry. Y aquí puedes encontrar cerca lo que es el centro comercial, por hacer la despensa, solamente caminando, no necesitas ni siquiera tener carro aquí. Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo, chaval? Bien, muy bien. ¿Te está gustando? ¿Estás feliz? Ya cuando vengamos de vacaciones ya quedará menos, ¿eh? Ya estaremos cerca de que nos entreguen, ya nos podremos ir a Centro Maya a buscar detallitos para decoración porque nos entregan amueblado y equipado, que es lo bueno. Así es, ya nada más para que pongas la decoracioncilla, como te guste y pues a disfrutar del condo. Yo vuelvo a repetir, me disculpo con vosotros, con Erika y con Jorge, porque me hubiera gustado que lo hubierais estrenado, pero no pasa nada. Ahí estamos, por suerte todavía hay tiempo y vamos a seguir, vamos a subir ahora a las amenidades, que estamos muy cerca. Fíjate que desde este nivel, los que han comprado aquí en la planta quinta, fijaros qué vistas al mar tenemos. Este es otro de los departamentos, pero este tiene vistas al mar. Imagínate haber comprado un departamento como este, que este es más estrecho pero más largo. Hay diferentes, se entregan igual, ¿no? Son todos iguales, son estudios, pero este es un poquito más estrecho que el anterior, pero fíjate qué terraza tienes y qué vistas al mar, tremendas vistas. Y las que vamos a tener ahora desde arriba, aún mejores, que las vamos a disfrutar todos. Ale me está haciendo un aumento y lo vamos a dejar así porque luego vamos a subir arriba y las vamos a disfrutar. Pues ya veis que hay diferentes departamentos, este es un poquito más alargado, el otro es un poquito más ancho, el que da para el interior, y nos vamos a subir a la planta de arriba, que es la última ya, donde están los penthouse, que hablando de penthouse, tenemos 2 a la venta. Así es en la torre de enfrente. Ajá. Son los que viven a la avenida 25, son de 90 metros cuadrados y están en $320,000. 320.000, bueno, pues vamos para arriba. Al roof, que está en obra gris todavía bastante, pero aquí podemos hacernos una idea de cómo va a ser, porque tenemos el roof de al lado que ya tiraron a la pared. Este de roof de al lado, pues me imagino que aquí va a ir una jardinera que va a separar un roof de otro, como hermanos. Esa piscina, esos camastros, como estáis viendo, los camastros esos que están dentro de la piscina, que estarían aquí tumbaditos. Los otros camastros más atrás para poder disfrutar acá. Y luego, ¿qué más? Una buena ducha como tenemos ahí. Y estas excelentes vistas al mar. Una vez acabado, esto va a quedar elegante, bonito. Fíjate qué vistas al mar tenemos. Aquí podría volar el dron, chaval. A ver qué vistas tenemos tanto de por fuera con el dron como los que tenemos desde aquí. ¿Qué te parece? Muy bien. Ya podrías empezar para que nos pudiéramos ir pronto. Y Alan, perdóname, Joel, cuéntame. Estaba ahora pensando en Alan porque es con la persona que iniciamos la venta en este desarrollo. Claro. Hubiera estado bueno que también hubiera estado por aquí.
Y bueno, ¿qué decirles a los que nos siguen? Pues nada, que tenemos esas unidades que les comentábamos, pero también tenemos oportunidades en otros desarrollos. Eh, De entrega inmediata. tenemos varias entregas inmediatas y preventas en otros desarrollos, también con esta excelente ubicación. Por aquí está Soy también, por allá enfrente. Sí, la tenemos allí delante de aquel edificio, justo delante. Y podemos ver todas las excelentes ubicaciones que tenemos, ¿no? Todo cerca de lo que es la vida aquí en el Caribe, lo que busca el turista y pues también el inversionista, ¿no? Que son estos puntos de interés que le dan fuerza a la renta vacacional, ¿no? Que es lo que nos dedicamos. Pues ahora vamos a hablar de esta ubicación, vamos a hablar también de que, bueno, yo he dicho febrero porque yo lo sentía así, pero no me acordaba que en el mes de diciembre los trabajadores trabajan, por las fiestas trabajan bastante menos. No me extrañaría que fuera para marzo cuando se entregue. Pero ahí estamos entre febrero, marzo, 1 de abril, posiblemente, no hay fecha todavía definitiva. Pero sí que tenemos esto que estamos viendo para que veáis cómo va avanzando y que no está parada la obra nunca. En el tema de ubicación, vamos a verlo. En vistas al mar tenemos desde esa parte, todo esto de aquí, excelentes vistas, y eso que estamos en la calle 25, y entonces uno se queda sorprendido de que tengamos estas excelentes vistas al mar. ¿Y por qué motivo? Porque desde allá, que tenemos la avenida Constituyentes, justo al lado de Mamita, que está detrás, hasta la salida del ferry, que la tenemos por aquí, que esto es el otro centro comercial. ¿Cómo se llamaba, chaval, el otro centro comercial? ¿Cuál? Paseo del Carmen. Exactamente, el Paseo del Carmen, que lo tenemos ahí. Y la estación de autobuses, que la tenemos aquí a 5 minutos andando. Nosotros de aquí a la playa estamos a 300, 250, 300 metros aproximadamente. Tenemos como 4 avenidas y ya llegamos al mar. Andando son cerca de 7 minutos. Ahí tenemos el dron del Chavalote. Y aquí al lado tenemos el ayuntamiento, que no te lo puedo grabar desde aquí, tendría que irme al otro lado, enseñaros el RUS como está en el otro lado. Y tenemos el ayuntamiento aquí al lado, el Warman aquí a la izquierda y el Soriana, que está allá a la izquierda también. Ubicación excelente dentro de lo que es Playa del Carmen, todo lo puedes hacer andando. Tenemos aparcamiento, pero todo lo puedes hacer andando. Y para renta vacacional es uno de los mejores sitios. Y si quieres venir aquí a pasar 3 meses, 6 meses, 1 año, estas medidas que tienen estos departamentos también son ideales, ¿es correcto? Así es, precisamente pues lo que se busca, ¿no? Una excelente ubicación con todos los servicios alrededor. Y aquí en Playa del Carmen pues es ya un lugar de años, de los más visitados en México, ¿no? Millones de visitantes al año, y por eso precisamente es importante que escojas una buena ubicación para tu condo, como lo tienen estas unidades, ¿no? Oye, aquí arriba, ¿qué más vamos a tener de amenidades? Porque tenemos ahí a Adriana agarrando la sombra un poquito, el Chavalote volando el dron. Sí, allá es el área va a tener su propio restaurante con baño, regaderas. Pues sí, vamos a tener el baño para que no tengas que bajar a tu departamento, la parte donde tú puedes ponerte las cositas, y un gimnasio donde está apoyada Adriana sería el gimnasio. Esta sería la base del gimnasio. Y los penthouse los tendríamos aquí atrás. Aquí tenemos 2 penthouse a la venta que desde aquí se pueden ver. Tenemos de este nivel y del otro nivel, de la otra parte también del edificio. Todo este edificio de aquí enfrente son penthouse. Pues de los penthouse quedan 2 a la venta solamente. Me dijiste $320.000 uno de ellos. $320.000 de 90 metros cuadrados. Y sí, precisamente ahí va a ser el gimnasio, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí está el bar. Aquí mesa para sentarte y si quieres cenar, si quieres comer. Un pequeño spa. Y pues ya tenemos lo que es el solarium con las camas de bronceado y la alberca Infinity, ¿no? Con vista al mar. Bueno, pues lo estáis viendo, el edificio ya está bastante avanzado, ya tenemos puesto el mármol aquí y le queda todavía un trabajito importante, pero bueno, yo ya con ganas de que se haga la entrega. Me siento ahora más cerca porque me lo dejó por el tema de las vistas, el Chavalote. Vamos otra vez a repetir vistas y aparte de eso os voy a poner el vuelo de dron. Desearles muy buenas fiestas a todos los que estáis ahí, que habéis confiado en nosotros. Ya sabéis que no solamente vendo, sino también les doy seguimiento a los desarrollos siempre que puedo. O me lo permiten las empresas, porque no todas las empresas te lo permiten. Fíjate qué transparente es esta, que te permite subir, que te permite enseñarlo como si estuvieras aquí, y no todas te dejan hacerlo. En este caso, pues qué bueno, porque así veis qué materiales, veis cómo va el avance de obra y la transparencia. Luego, aparte, siempre que compres un desarrollo aquí en la Riviera Maya,
te dejan un teléfono de contacto y tú puedes preguntarle directamente a la empresa para que ellos den la información necesaria, ¿no es así? Así es, tenemos este departamento de postventa, que todo tema relacionado a tu condo, tanto avances como garantías, ellos te van a estar atendiendo todo el tiempo. También nosotros como asesores, pues vamos a estar al pendiente de Paco y de sus clientes, ¿no? Entonces, en realidad es un servicio muy integral el que tenemos. Y acordaros, estamos tratando ahora mismo con la empresa que es dueña del terreno, constructora, te hace las ventas también y al mismo tiempo te da el seguimiento luego una vez entregado el departamento. No estás hablando con una empresa solamente de ventas. Y eso también es bueno porque yo a la hora de dirigirme a alguien, en este caso como estoy con las ventas ahora mismo, me dirijo a Joel, pero en caso de necesario, pues me dirijo con otra de las personas de la empresa para el tema de las entregas, ¿no? Claro, y tenemos presencia en nuestras oficinas, como lo han visto en varias grabaciones, tenemos presencia aquí en la Riviera Maya, aquí en Playa del Carmen, donde nos pueden visitar cuando gusten, y cosa que es muy importante, ¿no? No todos lo tienen honestamente, pero ahí nos puedes visitar siempre. Y si nos visitan, por favor, antes contáctenme a mí o a Joel, porque si no este trabajo que estamos haciendo quedaría sin ningún premio cuando son los mismos precios y mismos descuentos. ¿Es correcto lo que digo? Así es bastante trabajo. Claramente Paco se enfoca en las empresas que le tienen más confianza, en que ve que hace bien el trabajo y es el servicio que les aporta a todos sus seguidores. Y otra cosa, ha habido personas que yo entiendo que estén molestas, han dicho, Paco, me molesta mucho que tarden en entregar, y yo le he respondido, y tienes toda la razón. El único problema que tenemos es que hoy en día el 90% de los constructores aquí en la Riviera Maya de otras empresas también han tenido problemas en sus entregas, por lo que antes comenté. Retrasos en el material, retrasos con los trabajadores, porque hemos estado con dificultades también para ese tema, y eso ha llevado a que muchas de las obras se hayan retrasado. Y bueno, y hay otros motivos también, que aquí en cámara no os puedo decir, pero también se les puede decir, sin fuera de cámara. El tema de papeleos con el ayuntamiento también a veces lo retrasan demasiado, puede ser el de Playa, puede ser el de Tulum. Los papeleos administrativos a veces pues son dificultosos. Y bueno, pues yo voy a parar aquí de grabar, vamos a esperar que el chaval aterrice el dron, ¿te parece? ¿O me quieres decir algo más? Sí, como te decía, siempre están todos estos temas que está mencionando Paco, pero créanme que están tratando con una empresa de más de 28 desarrollos, ¿no? Ya es una empresa internacional y claro, todos los recursos, tenemos abogados en casa, tenemos contadores, siempre cuenten con nosotros para cualquier tema y nosotros los vamos tanto a guiar y apoyar con a dónde se pueden facilitar este tipo de documentación o de procesos. Siempre los vamos a estar apoyando en todo ese tema. No se sientan que nada más eso es parte de nuestro servicio, ¿no? También, y de Paco. Pues muchas gracias por ello. Voy a parar hasta que aterrice el dron el chaval. Sí, el chaval ya aterrizó el dron, no me di cuenta, estaba hablando contigo, Joel. ¿Cómo te fue ese vuelo? Me fue bien, estuve ahí al lado del mar, estuve enfocando un poco Parques Fundadores, estuve enfocando Playa de la 4, el edificio y nada más. Y ya vieron ellos lo que recorrió el dron para llegar y de vuelta, y total eso andando, pues lo que estábamos hablando, 7-8 minutos andando, tanto para la playa como regresar, ¿no es así? Pues nada, muchas gracias por ese vuelo. Os pongo el vuelo de dron del chavalote, ahí vais a tener más información, y si queréis invertir por acá, tenéis en este edificio o entrega inmediata en ese, que tenemos uno a la venta, ¿no es así? Así es, tenemos ese de $190,000 y los penthouse, ¿no? Y también está en $190,000, el de Midtown 2. Es de 40 metros, 7 metros menos. Así es. Pero son muy buenas opciones para inversión, siempre les vamos a recomendar eso. Las ubicaciones, ¿no? En realidad son lugares que tienen todas las amenidades, como dice Paco, no solamente compras lo que es el condo, sino las amenidades y la ubicación, porque son, fíjate, ahorita hay, si acaso, 2 personas aquí. Hay 4, lo que pasa es que los otros se han puesto más atrás. Así es, pero cuando no quieren estar aquí, simplemente se salen a caminar a la Quinta Avenida, a ir a la playa, van a los cenotes. Recordemos que tenemos a Xcaret y todos estos parques que lo hacen tan especial. Que desde aquí se ve la Palapa, está allí, justamente allá al lado se ve Xcaret. Y aquella bandera que se ve allá al fondo, que no sé si la cámara lo agarra, es lo de Explore. Así es. Estamos muy cerca. Y algo que les quiero marcar, cuando ya nos visiten y estén ahí en Paseo del Carmen, van a ver todo el flujo de gente que está cruzando hacia Cozumel y de regreso. Es un punto muy estratégico porque esas personas
tanto pisan Playa del Carmen y buscan hospedaje aquí. Entonces, Hoy el día no se ve tan despejado como para ver Cozumel con sus edificios y sus colores, no se ve todavía, pero Cozumel se ve espectacular desde aquí, ¿eh? Desde aquella parte que ven los primeros edificios hasta aquella. Pero la isla de Cozumel es muy larga, aquella parte de allí no está habitada, por ejemplo, o si está habitada poco, y luego la parte sur, que es donde hacemos más buceo y tenemos el cielo, el cielito. ¿Te acuerdas? así es, un lugar muy bonito para invertir y para vivir. Sí, la isla de Cozumel tiene 70 y tantos kilómetros, si no me equivoco, de largo. Es muy bonita para recorrerla. Bueno, y desde aquí, pues nada, ya nos despedimos en Midtown 360. Espero que os haya gustado el avance de obra. Yo voy a seguir pasando el día por ahí, voy a seguir trabajando un poco, tú también. Y cualquier cosa que nos contacten, ¿eso sí? Sí, con toda la confianza, que nos contacten y ya sea una duda que tengan, que necesiten aclararla, estamos para servirles. Bueno, pues vamos a seguir con el día a día. Venga, hasta luego. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Bueno, pues aquí estamos entrando en Playa Pelícanos, 1:25 de la tarde. Acabo de terminar de hacer unas cositas. Luego más tarde os voy a poner un desarrollo, que es un avance de obra, que se llama Midtown 360. Aquí en esta playa, ya sabéis, tenemos baños, duchas, que en este momento están cerrados y no sé el motivo, porque aquí están los baños, las duchas están ahí. No tengo idea por qué está cerrado, las duchas sí que funcionan. Y es una playa Blue Flag, como veis, servicio también de limpieza de la playa, papeleras. Y bueno, aún queda por aquí arena bien, dentro de lo que cabe, no hay mucha, se la comió un poquito el mar. Y el color del agua del día estupendo, precioso para hacer snorkel también, no hay oleaje ninguno. Y hoy sí que podemos ver ya barcas por allí haciendo lo del tiburón toro. La playa pues hay gente, he venido acompañado de Adriana, que la tengo aquí al ladito. Y pues estos dos últimos días como que voy muy apurado de tiempo, ahora me tengo que ir a otro sitio. Pero voy a compartir lo que pueda, en este caso como está el mar. Voy a hacer una foto desde aquí y seguimos grabando. Espero que os guste. Bueno, pues ahí una sirena que parece que hicieron en la arena. Me voy a pasear cerca del agua, pero como llevo este tipo de calzado, pues ese tipo de calzado no me puede tocar el agua, así que lo voy a esquivar un poquito. Ya ves que el mar está diciendo: métete, Paco, no te vayas ahora de paseo, métete. Tengo envidia de los que se bañan, Adriana, porque qué bonito está el mar. Luego haré una foto desde allí, desde el Martina. La gente relajada, ¿no? Lo que sigue. Y mandaros saludos a todos los que estéis por ahí. Voy a hacer una presentación del vídeo desde aquí, justo desde aquí, un poquito aquí delante de Martina, para presentar pues eso, lo que hemos grabado hace un ratito, y seguimos grabando por aquí. Bueno, pues seguimos paseándonos. El chavalote pues está en casa, quedó ayer para trabajar un poquito. Hoy tuvo reunión de empresa a primera hora, luego se me vino conmigo, ya lo habéis visto ahí en Midtown 360 con su vuelo de dron fabuloso, que sí. No sé si luego más tarde nos va a hacer otro vuelo de dron, este es el encanto. Y por aquí voy a hacer otras fotos. Me gusta mucho el palmeral este que hay delante, y el color del agua está fabuloso, ideal para hacer el snorkel el día de hoy. Por aquí tenemos una zona de snorkel buenísima con arrecife, y podéis llegar nadando como lo hemos hecho, pero eso sí, con boyas. Está justo donde están las últimas barcas esas de ahí. Por ahí al lado tenemos un arrecife muy bonito. Bueno, voy a hacer otra foto desde aquí. Bueno, pues estas vistas son maravillosas. Ojalá cuando esté de vacaciones me podéis mandar para que reportajes de aquí de la Riviera Maya. Hoy tengo de momento dos. Tengo uno desde Dolores Hidalgo, creo que se llama La Población. Es un pueblo mágico muy bonito, allí en la zona de Guanajuato, si no me equivoco. Allí está Ana y Sergio, que ayer nos mandan un paquete reportaje, y también me envió otro Javi Ávila desde Isla Mujeres, el segundo vídeo desde Isla Mujeres, que también lo hace muy bien este hombre, me gusta mucho también como lo graba. De momento tengo esos dos paquetes reportajes. Si hubiera alguno más, ahí los pongo. Venga, os dejo con los paquetes reportajes. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo,
por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, buenas tardes, buenas noches, saludos. Saluditos, Paco. Hoy paseando aquí por Dolores Hidalgo. Mira, tenemos este evento el día de hoy aquí. Este festival, homenaje a José Alfredo Jiménez. Entonces, pues, toda la semana bueno, ahí dice del 22 al 24 de noviembre. Hoy es día 24 de noviembre. Y pues está de fiesta el pueblo de Dolores Hidalgo. Aquí está la parroquia, por aquí está el escenario, por ahí va a cantar alguien ahorita, no sé, un cantante. Y pues aquí paseando, mira, mostrándote un poquito de lo que hay. Aquí está José Alfredo Jiménez, uno de los artistas, autores mexicanos más importantes que hemos tenido. Orgullosamente de Dolores Hidalgo. Y pues muchos puestecitos, mucha artesanía. Muy bonito. Te quería grabar un señor que hace sus artesanías como antiguamente se hacían, con su torno manual, que lo trabaja aquí con el pie y pues de esa manera hacen las piezas. De esta manera antes se trabajaba, mira. Pues ahora ya no se usa esto, ¿verdad? Pero pues aquí está el señor mostrando cómo se trabajaba antiguamente esto de la cerámica. Y de este lado ya no le dio. Saluditos. Sergio. Mira, quiero enseñarte un poquito de lo que hay por este lado. Unas artesanías muy, muy bonitas, esto de aquí, estos collarcitos que son de cerámica. Gracias. Muy bonitos. Y pues hay de todo un poco. Un lugar que vamos a ir para allá de aquel lado y que venden bebidas, mezcales, mermeladas, pues muchas cosas, artesanía principalmente, que se hace aquí en el estado de Guanajuato. Pues aquí estamos hoy paseando, Paco. Saluditos desde Guanajuato, desde Dolores Hidalgo. Ana y Sergio. Bye, mañana ya por Cancún. Mañana por allá nos vemos. Bueno, te mando muchos paquireportajes. Unos abrazos para ti, Adriana, Chavalote. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javi Ávila. El día de hoy vamos a recorrer la isla de Isla Mujeres y vamos a ir hacia Playa Norte. Este video es para el canal de Paco en Riviera Maya. Un saludo para todos. Yo soy Javi Ávila. Disfruten estas imágenes.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues estas son las vistas que tenemos al mar, ¿no? A lo que sigue. Fíjate qué bonito con ese palmeral. Ahí hay una nube un poquito negra, pero el día de hoy está muy soleado y la temperatura está fresquita, pero agradable. El sol está picando ahora bastante bien. Y en el mar tenemos una temperatura muy buena, buenísima diría yo. Qué precioso se ve el mar. Impresionante. Al rato voy a ir a comer a la casa de Sofía, me voy a reunir allí con Alan. Cosas de trabajo, también Ramón, que lo vamos a ver, Emilio. Ahí me voy a reunir con ellos, también va a venir el Chavalote y Adriana. Así que ya veremos qué nos pedimos de comer. Pero ya sabéis que esta es mi oficina, aquí os invito a venir cuando queráis, me tenéis para lo que necesitéis, para hablar, consultar cosas, y sobre todo para lo que es mi trabajo, bienes raíces. ¿Y por qué le llamé mi oficina al mar? Porque aquí es donde empezamos a hacer las primeras ventas, junto con el Chavalote, estábamos ahí dentro del agua, ahí nos juntamos con José. Y luego tuvimos 2 meses casi, ¿no? Hasta que se decidió a comprar una propiedad, pero ahí es que es un lugar ideal, te sientes feliz, te sientes relajado, se puede hablar todo bien. Estuvimos hora y pico, casi 2 horas hablando dentro del agua, imagínate. Entonces lo bauticé como en mi oficina y es muy real lo que cuento. Bueno, pues Adriana por suerte está tapadita con su sombrerito y no se quema tanto. Pues nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir, que yo tengo cosas que hacer. Estos días estoy un poquito apurado. Ah, ¿no te vas a meter? Pues no sé, tengo mis dudas porque como vengo con esto y no me da casi tiempo. Espérate, a ver, ahora ya me ha hecho dudar Adriana. Pues aquí tengo de secretaria Adriana, mis gafas, la llave del carro, el aparato del oído, la cartera, el teléfono, la camisa, todo me tiene aquí. Es mi secretaria en la oficina de la playa, ya lo veis. Yo me voy a dar el bañito gracias a ella porque yo me tenía preocupado de ir con todo eso. Sí, me vine con bañador por si tenía un ratito. Pues ahora vamos a disfrutar entonces del baño. Estamos comprobando que el agua tiene esa temperatura que os estaba contando. Bonita y agradable. Bonito el agua, agradable la temperatura. Fíjate ese hombre cómo disfruta también. Pero ya os digo, normalmente le gusta a la gente agacharse y que le dé el agua hasta el hombro. Bueno, yo haré unas fotos desde aquí dentro también. Me gusta hacer las fotos a diario. Pues si me queréis compartir también fotos de los lugares, aparte del paquirreportaje, pues también excelente, porque así podemos publicar de cómo están las playas en diferentes lugares. Pero me tenéis que escribir dónde estáis, porque por mucho que yo conozca los lugares, me ayudáis mucho diciendo estoy en playa de la 4, estoy en playa de Pelícanos o Mamitas, o estoy en Islas Mujeres en Playa Norte, o estoy en Cancún en Playa Caracol o Playa de Pines, yo que sé, donde estéis, me lo escribís también en el mensaje de WhatsApp. Acordaros que es muy fácil de mandarme mensajes y vídeos. Si lo habéis hecho con el celular, simplemente me lo reenvías vía WhatsApp, ahí tenéis mi número. En todos los vídeos está puesto en la parte de la descripción de los vídeos. Y sobre todo grabar en horizontal, no en vertical no. Es que YouTube como que quita 2/3 partes de la grabación porque lo deja en negro cuando es en vertical. Y ese es el problema. Ahí vienen más personas a la playita a pasar lo que es la tarde ya. Colchonetas, sombrillas, sillas. Y es que estas playas son ideales para pasar el día también. Relajados, ¿no? Fijaros qué color del agua tenemos aquí dentro. Bonito, ¿no? Lo que sigue, voy a meter mi cabeza dentro.
Mañana tengo un viaje relámpago a Cancún, a duras penas. Vamos a llegar a Cancún, voy a hacer 2 o 3 visitas y de vuelta a playa porque tengo más cosas que hacer aquí, pero en ese ratito espero grabaros por lo menos una playa y haceros algún vuelo de dron. Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Sí, me siento un poquito estresado estos días, tienen razón los que me ven así. También porque yo me lo busco, me lo tomo las cosas pues que las quiero dejar bien hechas y no me gusta dejar las cosas a medias, ¿no? Pero de todas formas, tema de bienes raíces, estando de vacaciones se os va a poder atender bien. Tenemos las personas de confianza que tenemos aquí en la Riviera Maya, que ya he trabajado con ellos con bastante tiempo, confío en ellos y ellos en mí, y sobre todo vosotros, gracias por llamarme, por preguntarme, tanto en tema de ventas como en tema de renta. Ya sabéis que en las rentas también os podemos apoyar. Bueno, pues ahora voy a parar la cámara un poquito, voy a hacer una foto desde esta posición para luego publicarlas también. Dentro del agua también es bonito hacer las fotos. Esa es una novedad, ¿eh? La moto acuática con el sofá ese que ponen con el pato para 2 personas ahí sentados. Estaba haciendo las fotos y pasó cerca, pero ya cuando quise grabar se hizo tarde. Aún me faltaba alguna foto. Bueno, pues veremos si luego más tarde el chavalote le da por volar de nuevo el dron. Si no, pues no pasa nada. Bastante hace que nos lo graba a diario y con mucho cariño. Es que también me gusta que haga tomas de fotografía y hizo 1 o 2 solamente del mar allí estando en Midtown 360. Me hubiera gustado que hoy se viera esta zona que está bonita, no lo que sigue. Qué suerte tenemos de tener esto tan cerca de casa, que sí. Poder disfrutar del agua cualquier día del año, siempre y cuando no haya un temporal, aunque haya olas, no haya olas, aunque esta zona no es de oleaje fuerte, solamente es cuando hay, digamos, problemas de alguna tormenta tropical o algo de eso, cuando tenemos más olas, ¿no? Y el motivo es porque tenemos toda la isla de Cozumel ahí delante, y eso frena mucho el oleaje fuerte. Entonces tenemos 14 kilómetros desde Cozumel aquí, y dependiendo de dónde venga el viento, pues se evita mucho el oleaje. Cuando hay oleaje, por decir algo, de 3 metros en la zona de Cancún mar abierto, aquí a lo mejor lo tenemos de metro, metro y medio, más o menos. Entonces es propensa esta playa a poderse bañar casi todo el año, prácticamente. Temperatura del agua, muchos estáis preguntando estos días y lo preguntáis porque estáis preocupados de qué temperatura vamos a tener aquí, referente a si se pueden disfrutar las vacaciones como si fuera verano. Perfectamente las pueden disfrutar. Yo digo que es la mejor época del año aquí, porque no vas a pasar un gran calor fuera y sin embargo dentro del agua lo vas a poder disfrutar. Ya lo veis, yo llevaré aquí mucho rato y no me quiero salir, al revés, me quiero quedar dentro del agua. Entonces el tema de bañarte está muy bien, el tema de un cenote también está muy bien, aunque está un poquito más frío ahora que en pleno verano. Los cenotes siempre son un poquito más fríos, pero también una vez que te has metido te puedes quedar dentro a gusto. Y el visitar diferentes parques también lo vas a disfrutar, las ruinas mayas igualmente. Y lo que te quieras proponer, si quieres conocer la cultura mexicana de la zona, las comidas, ver otra forma de vida pues diferente a la que estás acostumbrado, aunque seas de México. Igualmente México no valoró mucho esta zona, pensaban que era para puro turista de fuera, como yo por ejemplo, o extranjeros, ingleses, y poco a poco ya se ha ido ganando el mercado mexicano también, porque antes solían ir muchos, sobre todo a Acapulco, ¿no? Pues ahora ya empiezan a venir a esta zona bastante, ya llevamos unos cuantos años largos que vienen a vacacionar cuando pueden. Hay buenas ofertas también de vez en cuando en los hoteles, en las temporadas más bajas, donde se puede venir uno con... Y también las opciones de Airbnb, que es el tema de rentas vacacionales. También tenemos mucha oferta aquí en la zona, departamentos más amplios en la parte de la Federal para allá, o departamentos más pequeños cerca del mar, que tienen, yo diría que las mismas características casi que un hotel, o mejores, ¿no? Porque tienen buenas amenidades, tenéis gimnasio, piscina ahí en el mismo departamento arriba, y cerca de la Quinta Avenida para pasear y de los lugares para usar unas vacaciones bonitas. Fijaros cómo va cambiando ahora con la... Ahí va otra vez el pato. Cómo botan, y no para 2 personas, ahí van 3, yo creo que para 4. Para 4 personas el paseo ese. Cómo cambia el mar cuando, por ejemplo, esta nube se acaba de poner ahora y ya pues se ve de otra manera, ¿no? Pues ya me voy a salir
Y qué bueno que me puede dar este bañito y compartirlo con vosotros. Lo voy a echar de menos muchísimo, lo voy a echar de menos de darme un baño. Aunque en Dubái espero bañarme en el mar. He mirado las temperaturas y os puedo asegurar que de verano voy a ir poquito y más bien abrigadito, y diría que hasta con bufanda y con gorro en muchos sitios, porque ayer estuve viendo que tienen una ola de frío. En Turquía están a bajo cero en casi todo el país. La capital estaba en 6 grados, 8 grados. En Egipto y en Luxor y todas esas zonas estaban en 14, 13, 14, y lo más alto, que son 2 o 3 horitas al día, 20, 21. Eso en Egipto, que también te obliga más o menos a ir un poquito abrigado. Y en Dubái miré las temperaturas que estoy viendo ahí, los pelícanos cómo vuelan, qué bonitos son. Y en Dubái la temperatura sí que me sorprendió, porque ahora mismo, como es invierno allí, son las mismas temperaturas que estamos teniendo aquí, las mismas. Por lo tanto, el mar estará calentito y la temperatura fuera por la calle, pues podremos vestir como vestimos por aquí. Y eso solo en Dubái me parece que son solamente 4 noches que estamos. El resto está repartido entre Egipto y Turquía. Turquía es la que se lleva más noches, creo que son 9 noches del viaje. Acaba de despegar una avioneta y nos despedimos de aquí de la playita. Bueno, espero que os gusten las conversaciones que os voy dando a diario. No tengo nada planeado cuando hablo. Algún día me puedo equivocar en alguna cosa, pero os digo lo que estoy sintiendo en ese momento. Y espero que también esas conversaciones pues sirvan de ayuda, ¿no? Para eso las hablo. Bueno, pues ya me está esperando Adriana, no me he traído toalla, iré a por la del gimnasio, que la tengo en el coche, y con esa me voy a secar. Y como el coche lo tengo aparcado aquí al ladito, pues hasta andar puedo andar descalzo, sin ningún problema. Gracias por esperarme y por cuidar mis cosas. Pues me estoy preparando un arroz con langosta, ya lo veis, pero va a ser un arroz negro. Le he puesto también calamar, un poco de merluza. He hecho un caldo muy sabroso que ya tiene casi todo allá. Esto es el resto de lo que queda del caldo. Y nos vamos a donde está el arroz. Aquí estáis viendo, ya tiene metido pescado porque estaba un poquito crudo, no había soltado todo lo suyo. Tiene tinta de sepia y esto se está empañando. Bueno, por tenerlo tengo ya todo preparado. Estoy innovando porque me quiero ir de viaje y no dejar nada en la nevera ni en el congelador, porque ya sabéis que a veces se va la luz y luego se estropearía. Me quedaban 2 cabezas de langosta, 2 colas de langosta grandes, una de esto de calamar que la he cortado así como lo habéis visto. Me quedaban 2 piezas de pescado de un tipo, una pieza de otro. Y aquí lo que he hecho es innovar un poquito con lo que tenemos y espero que esté delicioso, no lo que sigue. Luego os enseño cuando esté terminado. Pues lo acabo de apagar ahora mismo, hace 20 segundos. Y bueno, pues ya termina de hacerse cuando... Pues ya se ha quedado casi sin agua, pero ya termina de hacerse el solo con el mismo calor. Bueno, pues así quedó y me están diciendo por ahí que le está gustando mucho. Este es mi plato, el que me voy a poner. Va a sobrar, eso está claro, pero no todo el día. 6:25 de la tarde, nos vamos dirección del centro Maya. Como veis estamos en el atardecer ya, anochecer mejor dicho, muy cerca de que ya se ponga totalmente oscuro, pero aquí en la Federal se ve bonito así, este cambio de luces, de colores que tenemos. Pues estoy grabando con la Insta360 porque creo que para la noche va mucho mejor, y me pongo un micro y así a la hora de escucharse pues también bastante bien. Pues ahí en el Centro Maya hay esa tienda. Le voy a dar un vistazo por si necesito algo para el viaje, algo de comida, poquita cosa, y ya que veremos qué más hacemos. Fijaros por ahí cómo se ve, por ahí, por esa zona es donde se oculta el sol cada tarde aquí en Playa del Carmen.
Pues nada, en 2 minutos estamos en el Centro Maya. Bueno, pues ya estamos aquí en el Centro Maya. La verdad que aunque sea domingo y va a haber bastante gente, este centro comercial, bueno, cada vez agarra más vida porque cada vez hay más desarrollos aquí cerca. Llegará un momento que tendrán que ampliar por aquí fuera, no me extrañaría nada. Pero bueno, aparte los fines de semana, sábado y domingo, como que están más animados. El chaval vestido con la camiseta de México, pero también con las zapatillas estas, que quiero dar las gracias a Raúl Aguilera, porque esas zapatillas son especiales. Sí, ¿Por qué son especiales? Cuéntame. porque, bueno, son especiales porque me las dio Raúl Ujú. en principio. Segundo, porque ya no están ya no les están a la venta. O sea, sí están, pero en muy poquitos lugares. Y si, por ejemplo, si no me los hubiera puesto y hubiera esperado los años, esas son zapatillas de colección. Porque solo lo Ok. hicieron en ese año para el mundial. Bueno, pues vamos a... ¿No querías comprarte un helado? Ah, sí. No, Y- nos vamos luego a ir a comprar un poquito al Soriana y ya. Así que sabe, ahí está en la tienda de las cosas normales que necesitáis, ¿no? Las mujeres. Bueno, pues en esta tienda está dando un vistazo. Ahí la tenemos ahí al lado del espejo. Qué bueno. Pues ahora en breve el chaval pues pidiendo su heladito. Y ya veis que hay gente, pero no está avasallado de gente. Pues buen provecho, chaval. Los árboles de Navidad, ya llega la Navidad. Estos jamoncitos tengo en casa, un par de ellos. Oye, chaval, no sé si he grabado algo antes mientras estaba mirando el Ahora suelo. lo miro. Pero estoy grabando ahora, ¿eh? Sí, pero que digo que ahora lo miro cuando termines de grabar. Pues nos vamos a echar de menos las navidades de aquí de playa, pero bueno, a lo mejor estaremos en plenas navidades en Ciudad de México cuando volvamos. Sí, pues sí. Ando en la caja. Las cositas que hemos comprado, la mayoría de cosas son para el viaje, ¿eh? Como por ejemplo tiritas, desinfectantes para los mosquitos, cosas suaves. Esto está bien. Qué bueno. Ahí en el My Home está en la parte de la entrada donde está en el Cinemex, porque antes hemos estado en el Soriana, por ahí en medio. Nos vamos de aquí a esta nueva tienda que abrieron unos chinos, pero que es espectacular, ¿eh? Tiene precios muy buenos y mucha variedad. Así que vamos a ir aquí para dar un vistazo. Creo que puedo necesitar algo más. La planta es muy variado aquí. Hoy no voy a grabar tanto como el otro día, pero si veo algo interesante, ahí lo comento. Bueno, interesante hay muchas cosas. Pasa que hoy no venimos para dar un vistazo como la otra vez, que nos quedábamos con la boca abierta, con según qué cosa, para el departamento, por ejemplo. Hay bastantes cosas para decorar y también sillas de playa, como veis ahí arriba. Pues todo es venir y mirar si te interesa, qué precios tienen y ya. Se iba a poner la de... Pues ya veis, para la princesa, ¿no? ¿Hay más grandes por ahí o no? Bueno, más o menos. El chavalito con las cosas de enamorado. Muñecos gigantes por allá al fondo. Plantitas. Se da por muñequitos. Miramos algo para viajar, para el cuello, que es eso de ahí también. Para el avión, como vamos a hacer bastantes viajes, pues así como se lo está poniendo Adriana. Ah, sí, Estoy buscando el que te gusta. Por ejemplo, tienes este. peluche, ¿no? Ahí tenemos un súper cocodrilo. Está bueno, ¿no? Mira un polluelo pingüino. Ah, sí, estuvimos viendo el otro día el documental de los pingüinos pobrecillos, ¿eh? Pobrecillo. Sí. Tienen que esperar que las mamás vinieran a darles de comer allí.
quería uno de esos para ponerlo en la cama. Imagínate. ¿Perro tristón? Quiero otra cosa, pero mira. ¿Qué me vas a enseñar por ahí? Pues unos cuadros que diría yo que podría ser para el apartamento. Ah, sí, cuando tengamos el apartamento miramos qué es lo que le quedaría bien. A lo mejor me da hasta pintarlo a mí también. Estaba pensando en una foto. Puede ser una foto como esta, puede ser también una rosa como esta, dependiendo en qué ubicación. Puede ser algo imaginativo, algo relajante. La verdad que hay opciones, no solamente aquí, sino también para allá, y más grandes. Mini estanterías que podrían estar bien, de otros modelos, y decoraciones tipo marino. Sí, hay muchos detalles, los bolsitos estos también, maletas. El chaval ya baja para abajo. Bueno, esa de baja para abajo está mal dicho. Baja a la primer nivel. Oye, ¿por aquí se comunica con la otra planta? Ah, no, eso es almacén. Para el ordenador y pues lo que haga falta también. Encontráis un poco. Para el ordenador, para el carro, para cargar. Y por aquí platos, vasos, un poco de todo lo que necesitas para el departamento. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Una sartén nueva? Sí, el otro día compré una y me salió bastante buena, ¿eh? Aquí. La verdad que la calidad no fue mala para nada. Si no me equivoco, son estas de aquí abajo las que compré. No, dice Alex que estaban acá. No son esas. Espérate, a ver. Y ese morado también. Yo creo que son estas de aquí abajo, no me acuerdo ahora cuáles. Son parecidas. Sí, son esas. No sé cuál ¿Era es. esta? Este no. No, esta no, es de más calidad la que compré. Pero bueno, estaba bien, nos salió buena. Está por aquí. Este material no tampoco. Tendríamos que tomarle foto. Pero la que compré me salió bastante bien. Ahora no la veo. Pero bueno, está bien. Ah, fue este, mira. Esta de aquí abajo. Esa fue la que compré. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Justamente esa. ¿Quieres repetir y comprar otra más? ¿No? ¿Nos habías dicho? Es puro vicio esta tienda. Encuentras muchas cosas que comprar. A lo mejor vienes para una y sales con 10. La sartén hemos comprado otra porque era la última que quedaba de esa calidad que yo quiero. Seguramente van a traer más, pero por si las moscas, como se suele decir. Pues nos vamos ya me imagino que para casa, para dejar las cosas que hemos comprado y no sé si pasearemos un poco por la Quinta Avenida, ya veremos. De momento la tarde está siendo así. No siempre es la Quinta Avenida, pero si se puede, damos un paseo. Vamos a iniciar un paseo por la Quinta. Estamos en la avenida 10 ahora mismo, muy cerca. Bueno, esta es la Quinta Alegría, por la parte de atrás. Y esta es la calle donde ponen ese paseo con puestecitos. Sabía que te iba a pasar. Por aquí podríamos entrar a la Quinta Alegría, pero vamos a seguir pasando por aquí. Con esta cámara da gusto grabar de noche. La pena es que el micro, pues, lo ves empañado. Me había agarrado un vaho la cámara por la temperatura del auto con el aire acondicionado y cuando sales a la calle. Y por eso le dice, lo veo un poco borroso. Bueno, pues parece que ya están recogiendo, ya estamos cerca de las 9 de la noche, falta todavía un ratito. Estamos 8:35. Un cuadro de estos también estaría bien para aquel, por ejemplo, de Tulum, el de la izquierda. Estaría bien para el departamento cuando nos lo entreguen. Acordaros que os podemos apoyar con las rentas. Os podemos apoyar con vuestras rentas cuando vengáis aquí a pasar unos días. Si me contactáis, os puedo pasar con Alan y os da las opciones
¿Tenéis personas de confianza con las que tratar? Bueno, pues por aquí, como veis, mucha gente. Os voy a poner un pequeño anuncio de las rentas y seguimos por aquí por la Quinta. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Vaya ambiente que se ve por ahí delante. Pero da gusto pasear, ¿eh? Bueno, se oye música de todo tipo por aquí. Y ya no sé si tengo que parar la cámara o no. Me cuesta identificar una y otra. Pero bueno, seguimos paseando. Voy a parar un poquito, que ya no sé ni cómo grabar. Me atasco de gente. Es como si estuvieras en una caravana de autos en la carretera, pues así, pero con personas. Pero si no tienes prisa y tienes ganas de pasear, mira qué Catrina más hermosa. Me va a dar pena cuando lo quiten, ¿eh? La pena ya, mira el guerrero maya. La pena es que le quitaron los dedos y parece que está haciendo algo feo. El chavalote lo tenemos ahí delante, ¿eh? ¿A dónde vas a ir a grabar? Por aquí al lado y nos vamos ya. Bueno, me voy a meter aquí a esta tienda y ahorita que pases te veo aquí. ¿Te vas a quedar por aquí? ¿Ahí? Ah, te vas a la tienda. Hasta dentro un rato. Venga. Vamos a pasear por la calle Corazón. ¿Tú también te quedas ahí? Hasta luego. Yo les veo en un ratito. Vamos a pasear. Fijaros qué decoración han puesto de navideña aquí en la calle Corazón. Se ve espectacular. Si están de tiendas aquí ahora, imagínate cuando estemos en Estambul. Según me dicen allí los bazares, se te van los ojos. Ya veremos, a ver si es verdad que es así. Yo la maleta la voy a llevar medio vacía. Voy a llevar lo necesario. Eso pienso que me voy a llevar, a lo mejor me llevo luego algo más. Porque si compramos algo donde nos metemos luego, ese es el eterno problema. Bueno, pues la calle Corazón espectacular, ya lo veis. Ya con su decoración navideña. Un lugar para hacerse la foto también es ese de ahí, con esa dona que han hecho. Y todos los días me gusta agradecerles que estén ahí, que nos sigan viendo, que están ustedes ahí en familia, muchos de vosotros, y compartiendo los momentos que voy paseando, imaginando que vais a ser vosotros dentro de poco tiempo cuando estén por aquí, o aunque sea mucho tiempo, pero que os haga recordar momentos por acá, por este lugar.
Así está el ambiente ahora mismo en la zona esta de la calle 12, la calle de los Antros, imaginaros. Ahora todavía no está el ambiente total en esta calle, pero vamos a pasear un poco para que lo vean. Si quisiera así al Cocobongo, lo tenemos aquí a la derecha, justo allí, que también está decorado, ya está empezando usted a decorar. Y aquí el Spiderman. Esta es la calle ya donde están los locales para tomar copas, que seguro que habrá música y voy a tener que ir parando. O a lo mejor lo que voy a hacer es parar aquí la cámara. Paré la cámara porque, digo, a partir de aquí voy a poner yo otra música diferente y ya no hablo. México, mi amor, no está entendido, tendría que estar entendido. Bueno, voy a parar y ponemos música en caso de que haya música reconocida. A mí me gustaría dejar el ruido de ambiente, pero por 6, 7, 8 segundos ya YouTube te penaliza todo el vídeo con la música registrada. Yo puedo entenderlo y lo entiendo, pero a veces es imposible poderlo hacer de otra manera. Pero bueno, como tenemos esa opción de poner de nosotros nuestra propia música, pues quizá lo haga. Aquí han puesto la vaquita ya, antes era el mandala, si no me equivoco. No, el mandala es este, perdona. Antes era otro local que ahora no me acuerdo cómo se llama y ya la han unido a la vaquita. Ya se apropió de este, o de momento está así. Y ahí tenéis el otro ambiente hasta para hacer la foto de Playa del Carmen. Le vamos a hacer una foto aquí. Todavía no hay gente, Otro lugar para hacer fotografías de recuerdo, como estáis viendo. Nos vamos otra vez para arriba, para la Quinta Avenida. Y me voy para donde está el chaval y donde está Adriana, que estarán a punto de salir de la tienda. Esto es el día de Nochevieja. El día de Nochevieja, si estamos aquí. Aquí hay, en este trocito de acá, y subiendo la cuesta, es casi imposible pasar andando. Casi imposible pasar andando. Bueno, voy a parar porque esto sí que es súper reconocido. Cualquier cosa. Pues seguimos por aquí, subiendo la cuesta que hemos bajado anteriormente. Y la Quinta Avenida tiene lugares como este que a los jóvenes les encanta, ¿no? Y cómo no, antes de irte de copas, pues te das una buena cena. Y si no, un buen paseo. Ya hay tiendas que empiezan a cerrar a partir de las 10 de la noche. Algunas quizá un poco antes. Y lo que se quedan abiertos son restaurantes y locales de copas. Pues me voy a ir para donde están los dos. Y nos vamos de vuelta ya. Mira, ¿qué tal con el tema de las fotos? Qué delgadito está el Spiderman aquí. Delgadito, ¿no? Lo que sigue. Qué bueno. Ahí lo tenéis. Buen recuerdo van a tener. Y este sí que representa su papel. El otro Spiderman se quitó la máscara. Ahí lo tenéis, ya lo hemos descubierto. Se ha girado para que no le grabe. Y perdona, ¿te has hecho daño? Perdona, ¿eh? Es que se chocó con mi codo. El Helios, buen restaurante. Desde fuera parece muy bueno. Tiene buena fama. El servicio se ve de una categoría especial. Y me imagino que la comida igual. No he entrado a comer todavía. Algún día. De momento no lo hemos hecho. Todavía quedan de la época de
el Día de Muertos, estas figuras por aquí. Bueno, me voy hasta la tienda, ya estoy cerca de ella. Esta es la otra parte, cuando hemos cruzado la calle Corazón era paralelo a esto, haciendo una curva por ahí. Y ahora estamos por la otra zona, que hay estas palapas y estos restaurantes que se ven bonitos, como estáis viendo. Aquí en este lugar pues tienen, creo que tigres, jaguares o algo así, pero cachorros. Ahí tienen uno de ellos. Bueno, pues aquí adentro están el chaval y está Adriana. Todavía no han salido, yo creo que tienen algo que comprar por ahí. Voy a bajar, voy a parar de grabar. Pues nos despedimos de aquí, de esta zona, nos vamos para... Mira, ahí están con el baile. Acabo de salir de la tienda de nuevo. Pero es bonito como baila. Lo que pasa es que ya sabéis, no puedo grabar con la música que ponen. Nos vamos de paseo. Nos vamos de vuelta para el carro ya. ¿Ya te vas para el coche? Sí. Pues yo me quedo. Bueno, pues pásatelo bien. Que te lo pases muy bien. Hasta luego. El chavalote tiene ganas de pasear. Nosotros ya nos vamos para casa porque acordaros, yo una vez que termino de grabar, todos los días tengo unas horas para lo que es el trabajo de lo que se ha hecho durante el día y posiblemente por si hay algún otro trabajo también. Y se me hace a veces muy tarde. Pero bueno, me gusta lo que hago, no hay problema. Pero sí tengo que medir los tiempos. Ayer nos quedamos a cenar allí con Emilio, con Alan y con Vladimir y sus parejas y tal, pero nos tuvimos que ir antes por ese motivo. Aquí está el dólar en 19,50, no está mal. Lo he visto en 19,60. Pues lo de abajo es 19,60, era el euro, ahí lo veo mal pagado. Decía que lo he visto en 19,60 por otro lado, el precio más alto que se pagaba por aquí. Y bueno, pues voy a parar un poquito. Veis que muchas veces paro por la música, no porque quiera parar. Para mí esto es grabar como si fuera en directo. Así os hago sentir que estáis paseando también. Ya estamos llegando a la Quinta Alegría y vamos a girar. Bueno, vamos a llegar a la Quinta Alegría, vamos a entrar por dentro y salimos por el lateral. Porque el coche lo tengo por esta calle. Pero anteriormente no hemos entrado por aquí. Vamos a entrar por aquí. Voy a esperar un poquito. A ver. Muy bonito, este centro comercial. Y es raro que Adriana no me diga, quiero entrar también ahí, porque le gusta mucho esta tienda. Pero en estas vacaciones también vamos a ir de tiendas, seguro que vamos a ir de tiendas. Y bueno, vamos a países, digamos, que la religión que predomina es la árabe. No sé cómo estará en tiempos de Navidad, si van a decorar o no. No tengo ni idea si van a decorar. Pues. Y ahora vamos a girar por aquí a la izquierda. Y ya me despido. Hasta mañana. Gracias por estar ahí.